Recién veíamos y escuchábamos a uno de los trabajadores del ferrocarril comentando cuál fue el resultado de la reunión de ayer que tuvieron con las autoridades. Bien, por esta pelea que vienen llevando adelante, si pasaban ayer por el hall de Constitución probablemente iban a ver, estaban ocupando el centro del hall muchos trabajadores ferroviarios con sus uniformes de trabajo y los molinetes abiertos para que pudieran pasar los usuarios bien y acceder más rápidamente a los trenes. Ahí estamos viendo las imágenes de los trabajadores terciarizados del ferrocarril liberando los molinetes para que las personas que estaban en Constitución puedan acceder a los trenes. Y el jueves pasado vienen de una acción muy importante, realizaron un corte de vías en la estación Avellaneda, un lugar que lo eligieron también por lo que implica, ¿no? Por lo que expresa la estación Avellaneda, la ex estación Avellaneda en realidad, que hoy se llama Darío y Maxi, y que tiene mucho simbolismo también por la historia que tiene y lo que se ha peleado ahí arriba de esas vías. En las fotos y en las imágenes que se veían del corte el jueves pasado, se podían ver también imágenes de Mariano Ferreira, ahí en la mano de los trabajadores, de los sectores que se habían movilizado, de los estudiantes que estaban acompañando, y también una imagen con mucho simbolismo porque Mariano Ferreira es el militante del Partido Obrero quien fuera asesinado en manos de la patota de José Pedraza, del dirigente de la Unión Ferroviaria, que en aquel momento, una patota motorizada por la burocracia sindical que se puso al frente de enfrentar la pelea que venían llevando adelante los trabajadores ferroviarios. El corte de este jueves pasado es un corte que estuvo protagonizado por ferroviarios de distintas líneas, del Roca, del San Martín y del Mitre, y son líneas de ferrocarril donde intervienen empresas terciarizadas que tienen distintos nombres. Bien, la situación es un poco la misma en cada una de las líneas, pero son distintas empresas las que intervienen ahí. MCM, Comahue y Líderes, y se repite un poco la misma situación. ¿Quién administra los ferrocarriles? Es los Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, es la empresa estatal, es una empresa que depende del Estado y que regula el funcionamiento de los ferrocarriles, ya sea ferrocarriles que tienen como objetivo movilizar personas, o sea, transporte de pasajeros, como también el transporte de carga, ¿no? Es una empresa muy importante porque regula el conjunto del andamiaje ferroviario en todo el país. Desde el 2015, Ferrocarriles Argentinos tiene el control de los ferrocarriles en Argentina y contrata a través de estas empresas terciarizadas a trabajadores que juegan el mismo rol, digamos, cumplen las mismas tareas respecto de las que cumplen sus compañeros de planta permanente, pero están en condiciones de precarización que se expresa en distintas cuestiones que hacen a su vida cotidiana como trabajadores, ¿no? Realizan, por ejemplo, trabajos que se llaman como control puesto fijo o brigadistas, que son tareas de ferroviario, pero cobran por eso un salario más bajo, tienen condiciones de contratación peores, y implica también, por ejemplo, que vienen reclamando en el último tiempo por condiciones de trabajo, de salubridad, de higiene y seguridad que estas empresas no le garantizan. Lo otro que tienen muy claro es lo que buscan, o sea, en las peleas, en los cortes, en las distintas movilizaciones que vienen haciendo, el reclamo que se escucha es el mismo y lo vienen sosteniendo ya desde hace cuatro años, que tiene que ver con el pase a planta permanente, la reinstalación de los trabajadores que fueron trasladados del ferrocarril, y también están planteando que no haya represalias por las luchas que vienen llevando adelante, porque esto ha sabido también en general, después de una pelea fuerte, las patronales, y en este caso patronales que tienen una injerencia directa del Estado, pueden tomar medidas. Entonces este planteo lo están llevando adelante muy precisamente. Además de la foto de Mariano Ferreira, otra cosa que tiene mucho simbolismo, pero que además de simbolismo tiene una implicancia muy concreta, es que apelaron al corte de vía como método de lucha, y esto tiene una implicancia directa también por la importancia que tiene, ¿no?, el ferrocarril en Argentina y en general en todas las ciudades del mundo, pero en Argentina, si tomamos, incluso a pesar de la degradación que significó la privatización del sistema ferroviario, sigue siendo un núcleo muy importante
de circulación, conecta las principales ciudades del conurbano con la capital federal, se movilizan millones de trabajadores a trabajar cada día sus trabajos en el ferrocarril. Bueno, hemos visto también en su momento y denunciado las condiciones en las cuales se movilizaban los trabajadores en los ferrocarriles producto de la pandemia, en total hacinamiento, pero está clarísimo que juega un rol muy importante el ferrocarril y desde ese punto de vista podríamos decir que ocupan un lugar estratégico, ¿no?, en la circulación de personas en la ciudad de Buenos Aires y en las ciudades aledañas. Desde este punto de vista, entonces, es un punto clave y cortar las vías como hicieron los trabajadores del ferrocarril el jueves pasado, implica un desafío importante para el gobierno que cuando se realizan este tipo de acciones en general pone la lupa ahí, ¿no? Ve con mucha precisión qué es lo que está pasando. De hecho, en la última movilización que realizaron, producto de subir la apuesta, producto de que los trabajadores subieron la apuesta y buscaron una medida más dura, con más peso de las que venían llevando en los últimos 4 meses, bueno, también generó la respuesta del gobierno y en ese momento respondieron con un operativo de las fuerzas de seguridad y por otro lado también mandaron a gente del Ministerio de Seguridad a plantearles que si no levantaban el corte, lo que se iba a venir era la represión. Los trabajadores se mantuvieron firmes, mantuvieron el corte y así fue que le sacaron esta reunión que se realizó ayer, el día lunes. O sea, la reunión que conquistaron tuvo que ver con esta medida de mayor peso, de mayor fuerza que realizaron, cortando las vías con la importancia que decía al principio que tiene una medida como esta. La negociación de ayer, como comentaba hace un rato el trabajador que sacábamos ahí después de la reunión, bueno, en la reunión de ayer el gobierno volvió a tirar todo para atrás. O sea, no les dio ninguna respuesta y esto es lo que están planteando como un problema porque después de muchos meses sigue el peloteo por parte del gobierno, incluso después de haberles dado una reunión después de esta acción tan importante. Entonces, la política del gobierno fue el intento de desalojo, enviando al gobierno y enviando también al Ministerio de Seguridad a dar estas indicaciones para que los trabajadores levanten el corte. Bueno, ¿cuál es el combo entonces de la terciarización y de la precarización laboral que está detrás y que están discutiendo los trabajadores ferroviarios? Es esto, elemento donde por igual tarea se pagan otros salarios y sobre todo hay tipos y condiciones de contratación muy distintas a las que tienen los trabajadores de planta permanente. La consecuencia de la tercerización laboral es una consecuencia para el presente, pero también es una consecuencia para el futuro. Este dato lo charlábamos también, porque hace a cómo impacta, por ejemplo, en las jubilaciones, ¿no? La terciarización laboral sobre la cual y contra la cual están peleando los trabajadores ferroviarios es una de las formas de precarización laboral y ayer salía esta nota en Diario Clarín de Ismael Bermúdez donde mencionaba un dato, ¿no? Que 6 de cada 10 trabajadores se jubilan en Argentina sin llegar a los 30 años de aportes jubilatorios. Esto tiene que ver porque la tercerización también implica que vos tengas que ir de un laburo a otro, que puedas perder tu trabajo en el medio y que en esos años no vayan tus aportes y por lo tanto al momento de jubilarte esto genera una situación de o que te jubilás con la jubilación mínima o que tenés que hacer algún tipo de moratoria para cubrir esos años que no aportaste y termina implicando directamente y afectando directamente el monto con el cual muchos trabajadores en Argentina, insisto, 6 de cada 10 se jubilan en esas condiciones. Entonces, ¿por qué traer este ejemplo, no? En las vías, en el hall de Constitución, esta pelea que están dando los trabajadores del ferrocarril choca de frente con una idea que se busca instalar. Creo que en el último tiempo también es parte de poner la pandemia como una excusa, de que no se puede conseguir nada, de que, bueno, los años de macrismo que también impactaron fuerte en la economía, entonces, bueno, regular las demandas, porque mucho no se puede pedir, pero este reclamo es un reclamo que en este punto se diferencia de otros que hay, de luchas defensivas, que quizás son exclusivamente por el salario, y ponen en la agenda de la política nacional también la pelea de un sector muy importante por el pase a planta permanente.
Es decir, es un reclamo que desde su lugar y con sus propias formas, con sus propios métodos y con la experiencia de lucha y organización que vienen llevando adelante, cuestiona ese orden precarizador del cual muchos gobiernos fueron responsables, ¿no? Porque en el ferrocarril se da la situación de que se privatizaron en los 90 y durante los gobiernos posteriores las condiciones de precarización, que también fueron consecuencia de la privatización del ferrocarril, quedaron muy vigentes. La lucha del ferrocarril y de los ferroviarios por el pase a planta permanente es una lucha que además tiene bastante historia. Voy a mencionar 2 capítulos nomás. Uno de ellos lo cuenta Augusto Dorado en Izquierda Diario, que además de ser columnista de nuestro programa, es también trabajador del ferrocarril, y cuenta la historia de Víctor Silva, que es uno de los que peleó en el 2002. En el año 2002 ya hubo una importante pelea por el pase a planta permanente de los terciarizados. En aquel momento la empresa que los contrataba se llamaba Técnica Industrial y fue una lucha muy importante con la cual pasaron todos a planta permanente. Una lucha que incluso si ves las fotos ahora se ven ya las banderas del CEPROD ahí en el corte de vías, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, impulsado por el PTS, un organismo de derechos humanos, y que muestra un poco ya el rol que jugaba la izquierda en ese momento desde el minuto 1 acompañando la lucha de estos sectores. La otra gran experiencia y el otro gran ejemplo es la lucha que ya tiene más de una década, que es la del 2010, que terminó efectivamente con la muerte de Mariano Ferreira y como consecuencia y como logro y como triunfo de esa pelea, el pase a planta permanente de todo un sector de ferroviarios. En aquel momento, cuando fue lo de Mariano Ferreira, se filtraron las escuchas entre 2 actores muy importantes. Uno fue Jorge Pedraza, el dirigente de la Unión Ferroviaria, y por otro lado Carlos Tomada, que era ministro de Trabajo en ese momento del gobierno kirchnerista, y habían estado hablando por teléfono en estas escuchas que se hicieron públicas y que mostraron también la fluidez de relaciones que había entre el Estado y la burocracia sindical. Pero fue una pelea que también dejó en claro que el acompañamiento y el apoyo que están viendo los trabajadores ferroviarios en este momento por parte de la izquierda no empezó ahora. Es una pelea que tiene larga data y que la izquierda viene acompañando desde aquel momento y que es parte también de estas historias de lucha. Entonces, la pelea contra la precarización laboral, me parece que en estos ejemplos, como los que vienen mostrando los ferroviarios, encuentra fuerza en estos sectores que se organizan. Ellos vienen coordinando incluso con otros sectores, con MCM, bueno, los de MCM con EMA y con otros sectores que también vienen participando de la coordinación de luchas del AMBA, es decir, del área metropolitana de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, y también encuentran ahí un apoyo en los sectores que intentan confluir con estos sectores que salen a la pelea, ¿no? Entonces la izquierda ahí viene jugando un rol. La red de trabajadores precarizados estuvo presente en la acción del jueves pasado y también ayer veíamos Nicolás del Caño se hizo presente en el corte ahí en el hall de Constitución donde estaban realizando la acción en la apertura de molinetes y acompañando este reclamo. El jueves van a tener una nueva audiencia y bueno, es una audiencia donde los ferroviarios que vienen por un lado poniendo en el centro del debate sus reclamos, pero que por otro lado el gobierno no quiere reconocer como tales, se preparan para profundizar sus medidas y es una pelea que todos tenemos que seguir de cerca por la importancia que tiene y por los desafíos que plantea. Te invitamos a ser parte de la comunidad de la izquierda